verdad es que cuando yo le dije al hermano Alex, hermano, pues uno siempre pregunta cuando lo invitan, ¿hay algún tema específico que le gustaría que habláramos y todo? Y él me dijo, bueno, hermano, somos una iglesia que apenas está empezando y todo lo demás. Yo dije, excelente, ¿verdad? Excelente. Qué bonito cuando de veras Dios abre unas puertas, ¿verdad? Nuevas para empezar una nueva obra. Eso es emocionante, es bonito. Nosotros estamos pasando también una experiencia muy parecida. Les cuento así por encimita, a raíz del trabajo que estamos haciendo de evangelismo, especialmente en las escuelas y colegios allá en la provincia de Limón. El año pasado fuimos a una escuela, dimos los foros de valores a los niños. Y después de que terminamos los foros de valores, yo me senté con el director de la escuela a hablar, a platicar. Nos invitaron a almorzar ahí, ¿verdad? El comedor de la escuela. Y hablando, bueno, se abrieron las puertas de tal manera que yo dije, bueno, pues sería bonito empezar algo aquí en la comunidad, ¿verdad? De los Lirios. Es una comunidad un poquito difícil, ¿verdad? Porque en esa zona por lo menos hay mucha pobreza. Pero también usted ve casitas que están cayéndose y a la par hay casas con aire acondicionado y todo lo demás. Entonces hay mucho con asunto de drogas acá, ¿verdad? Y pues obviamente hay de todo ahí. Y hablando, entonces yo le dije, pues sería bonito empezar algo aquí en la comunidad y todo lo demás. Usted sabe que como en el caso de ustedes, hermanos, pues que están empezando, tuvieron que conseguir un local para alquilar y aquí van, ¿verdad? En este caso. Y allá Dios en su gracia y misericordia, pues llegamos a un convenio con el mismo director y después él habló con la junta de padres de familia de la escuela y nos facilitaron la escuela, hermanos, para poder entonces enseñar, ¿verdad?, la palabra de Dios los sábados a las 4 de la tarde. Entonces nos entregaron llaves del gimnasio, llave de 4 salones de clases para que nosotros pudiéramos llegar y podamos trabajar, ¿verdad?, en la comunidad. Ayer fue un día muy bonito porque nosotros empezamos con una estrategia de cómo jalar a la gente, ¿verdad? Dios nos va dando ahí dirección, sabiduría, cómo hacerlo. Entonces el foro de valores que nosotros damos con los niños, yo usé un collar muy grande con pelotas, ¿sí? Y cada pelota tiene un color. Entonces, si usted conoce, hay un método que se ha usado por muchos años para trabajar con niños, que es el libro sin palabras, ¿verdad? Entonces es un librito que tiene solo colores. Tiene el color dorado, color negro, color rojo, blanco y verde. Y cada uno de esos colores lo que hace es enseñar una verdad del Evangelio. Entonces y eso se ha usado de una manera diferente. Hicimos pulseritas con los colores y llegamos a la escuela y empezamos a dar. Entonces, este miércoles pasado yo fui a la escuela nuevamente, hablé con la nueva directora, ¿verdad?, que está ahí, y entonces ella pudo permitirme ir salón por salón para poder entonces hablar con los niños. Entonces yo entré y cuando yo ven el collar que me puse otra vez, ¿se acuerdan de mí? Sí, ¿y cuántos tienen la pulserita, verdad? Ok. Chicos, les traigo una invitación tremenda, ¿verdad?, para ustedes. Y mire, es que a partir del próximo sábado, eso fue ayer, ¿no? Cada vez que usted viene a las 4 de la tarde el sábado, usted va a ganar una estrella que vamos a pegar ahí, ¿verdad?, por asistir, una estrellita. Si usted trae a su papá, trae a su mamá, trae a cualquiera que no venga a la escuela, eso es una visita, cuenta por una estrella también. Entonces usted puede ganar todas las estrellas que quiera y cuando pasemos 3 meses, más o menos en julio, todas esas estrellas que usted ganó se van a convertir en un regalo especial para usted, ¿no? Usted se imagina a los niños. Entonces, obviamente estamos enseñándoles a ellos el valor de trabajar, ¿verdad?, por algo que no es todo regalado, ¿no?, sino vamos a
a darle a cambio de lo que usted gana a través de su fidelidad, usted va a recibir un premio. Si gana muchas estrellas, el premio va a ser más grande. Si gana poquitas estrellas, va a ganar un premio, pero no tan grande. Entonces ayer fue muy bonito porque ayer se tuvo como una forma, a pesar que ya teníamos varios sábados, hemos tenido a veces grupitos de 20 niños o algo así, pero ayer ya fue como la matrícula, como para que, ¿verdad?, empiecen a ganar estrellas, y llegaron ahí más de 30 entre niños jóvenes, ¿verdad?, en ese caso, y un adulto. Tengo entendido ayer que de las 4 chiquitas, señoritas que llegaron, creo que las 4 recibieron a Cristo. Entonces, nosotros también estamos pasando por esa experiencia de empezar una obra nueva, ¿no? Entonces nos identificamos mucho con lo que ustedes están haciendo acá, y gracias a Dios por esa oportunidad que Dios nos está dando. Y ahora pues obviamente nos vamos preparando, porque sabemos que si este sábado tuvimos 30, por decir algo, el próximo sábado posiblemente vayamos a tener 60 o más. ¿Por qué? Porque los niños que llegaron pues salieron motivados. De hecho, nosotros tenemos una buceta. Hoy mandamos la buceta, la hemos estado mandando, y es muy posible, todavía no tengo noticias, pero posiblemente la mayor parte de estos chicos iban a ir hoy a la iglesia, ¿verdad?, a la escuela dominical. Entonces, ahora que termino, seguro ya me doy cuenta cómo fue, cómo estuvo esto. Pero, hermanos, es algo emocionante, es algo bonito cuando de veras se está empezando una obra nueva. Y la verdad es que hay cosas, ¿verdad?, importantes. Una de los estudios que hemos estado llevando ya por muchos domingos allá en la iglesia ha sido sobre la primera carta a los tesalonicenses, porque ahí nosotros podemos aprender lo que cada iglesia debe de ser. La gran bendición cuando se está empezando, hermanos, desde cero, por decirlo de alguna forma, es que podemos ir implementando esos principios, ¿verdad? Y todos podemos, como dice, estar en la misma frecuencia, ¿verdad? Que no uno por allá y otro por acá. Yo, por la gracia del Señor, tengo ya 26 años de estar en Limón, pero la iglesia tiene 42 años de existir allá. Entonces, cuando uno llega a una iglesia donde ya hay gente que ha estado y todo el asunto, pues es un poquito más difícil, porque bueno, pues usted llega con las cosas que Dios pone en su corazón, implementar esto, implementar lo otro, y muchas veces la gente llega y dice, pero ¿por qué? Si aquí nunca se ha hecho esto, si aquí nunca se ha hecho esto, ¿verdad? Caen como en una, y cuesta que quieran salir, ¿verdad?, de ahí, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, gracias a Dios, pues ya Dios le da a uno la visión, y nosotros vamos, ¿verdad?, en ese sentido, en esa dirección. Y obviamente pues hay mucha gente que se une a usted. Hay otros que están ahí como expectantes, viendo a ver qué pasa, viendo a ver qué sucede, ¿verdad? Por ejemplo, como el día de ayer, yo dije, hermanos, necesitamos la ayuda de todos los que puedan ir. No sabemos la respuesta. Puede ser, ¿verdad?, que tengamos poca asistencia. Se me olvidó poner el cronómetro aquí, hermano, para no pasarme del tiempo. Puede ser, ¿verdad?, que tengamos poca asistencia o mucha asistencia, y necesitamos la ayuda de todos, ¿verdad? Ayer era como clave, entonces ya tenemos por lo menos una forma de saber lo que va a pasar. Y esto nos lleva pues que hay gente que está involucrada enteramente en esto. Es una bendición, hermanos, de veras sembrar la semillita de la palabra de Dios. Pero vamos a orar un momento y vamos a compartir algunas cosas que vamos a aprender, hermanos, de lo que cada iglesia debe ser, lo que esta iglesia debe ser, lo que la iglesia de Limón y cada iglesia que se empiece debe realmente de ser. Oramos. Padre, gracias. Te queremos dar por este momento. Pedimos que nos bendigas, que nos dirijas, que tú tomes el control de este tiempo de enseñanza, y que seas tú, Señor, el que nos enseñes a cada uno de nosotros. Oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sin duda usted tal vez en alguna ocasión escuchó a algún predicador decir lo siguiente: si llegas a encontrar, ¿verdad?, la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro de ella, pues si lo hace, cesará de ser perfecta.
Usted se da cuenta, la gente hoy día anda buscando la iglesia perfecta. Hermano, la iglesia perfecta no existe, ¿no? Puesto que las iglesias locales están compuestas por seres humanos que han sido salvos por la gracia de Dios. No hay iglesia perfecta, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Usted tal vez está empezando apenas en los caminos del Señor, y qué importante es entender que esta iglesia, como cualquier otra iglesia, ¿verdad? Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del edificio, estamos hablando de las personas, ¿no? Son las personas las que componen la iglesia. Pero si algunas iglesias están más cerca, hay iglesias que uno podría decir que están más cerca del ideal del Nuevo Testamento, y precisamente la iglesia a los tesalonicenses es este tipo de iglesia que pertenece a esta categoría, ¿verdad? Digamos, una iglesia que se acerca más al ideal del Nuevo Testamento, por lo menos, hermanos, 4 veces. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Si tiene su Biblia, podemos ir a Primera de Tesalonicenses, y vamos a ver que por lo menos 4 veces Pablo da gracias por esta iglesia, por la forma en que esta iglesia respondió al ministerio de Pablo. Y vea, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Él da gracias. Capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Capítulo 3, versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos al apóstol Pablo dando gracias por esta iglesia. Y la pregunta es, ¿qué características tuvo esta iglesia que la hicieron tan ideal que trajo gozo al corazón de Pablo? O sea, ¿cuáles fueron las características? O sea, ¿cuáles eran los distintivos? Y vamos a ver, en primer lugar, esta iglesia era un pueblo elegido por Dios. Eso es lo más importante. Era un pueblo elegido por Dios. Vean lo que dicen los primeros 4 versículos en capítulo 1. Vamos a ir ahí, ¿verdad? Leyendo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe usted esta palabra iglesia del versículo 1 que dice, ¿verdad? Dice a la iglesia. La palabra iglesia, hermanos, lo que quiere decir es un grupo de personas llamados fuera. Eso es una iglesia, un grupo de personas llamados fuera. Los llamados en la Biblia siempre indican elección divina. Es decir, la palabra de Dios se predica, usted escucha el mensaje y usted responde al llamado. Y entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo hoy día? Dios está llamando un pueblo para su nombre. Aquí en la comunidad donde ustedes están, bueno, habrá muchos que no van a querer nada con Cristo, pero habrá muchos que van a escuchar el mensaje y van a querer tomar la decisión que usted un día tomó, ¿verdad? Entonces, eso es una iglesia, ¿verdad? Y Dios está llamando. Vea en el libro de los Hechos, manténgase siempre en Tesalonicenses porque vamos a estar regresando, pero en Hechos, en el capítulo 15, leemos en el versículo 13
lo siguiente. Dice que, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y vea lo que dice: para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está llamando un pueblo para su nombre. Si usted ha leído en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, encontramos aquella oración donde el Señor habla e intercede por los creyentes. Y es interesante, hermanos, que el Señor se refiere a los creyentes como aquellos que el Padre le había dado a él. Y vamos a ver, y como aquellos que el Señor había sacado del mundo. Vamos a ir a Juan capítulo 17 y prestemos atención cuántas veces el Señor, hablando de los creyentes, se refiere así al Padre. Dice el versículo 2, estamos en Juan 17, versículo 2. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que la iglesia era un pueblo escogido primeramente por Dios. Y Pablo declaró que los tesalonicenses, volviendo a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 4, les dice a ellos que ellos habían sido elegidos por Dios. Dice el 4: porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. En primer lugar, entonces, esta iglesia era un pueblo elegido. La iglesia se compone de gente elegida o gente que decidió elegir al Señor, ¿verdad? Por decirlo de otra manera. Él llama a todo mundo, pero no todos quieren responder, ¿verdad? Y pues no nos vamos a meter en este tema, pero Dios ya sabe de antemano quién le va a conocer y quién no le va a conocer. Por eso Él es Dios, ¿verdad? Usted y yo no lo sabemos. Y como usted y yo no lo sabemos, nosotros no podemos andar diciendo: pues a este sí le hablo y a aquel no. Aquel me parece que tiene cara que sí y este cara que no. No, nosotros tenemos que hacer es predicar el evangelio a toda criatura, para que los elegidos, por decirlo de esta forma, aquellos que ya Dios sabe que van a ser salvos, reciban la palabra y se conviertan al Señor. Amén, hermanos. Entonces, en segundo lugar, estamos hablando de las características que hicieron que esta iglesia de Tesalónica pudiera traer gozo al corazón de Pablo. Es que era un pueblo ejemplar. Óigame bien, era un pueblo ejemplar, y eso lo vemos en el versículo 5. En 1 Tesalonicenses 5 al 7 leemos allá: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera
que habéis sido ejemplo, dice, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquí tenemos, hermanos, desde el principio, esta iglesia. Pablo consideraba que aquellos creyentes en verdad eran dignos de ser llamados cristianos. Lamentablemente hoy todo mundo se llama cristiano. Y eso es como un título nada más. Pero las características de un verdadero cristiano no están ahí presentes. Ahora, ¿qué es lo que hacía que Pablo dijera, esta gente es ejemplar, es digna de ser llamada cristiana? En primer lugar, ellos recibieron la palabra. Eso es lo primero, recibieron la palabra. ¿Cuántas personas asisten a los templos, oyen al predicador y lo que hacen es decir, que esto que está diciendo el pastor le cae a fulano y tal, le cae a ella, le cae a él, le cae a él? Oye, son tan generosos que reparten todo el mensaje y no se dejan nada a ellos. Estos hermanos no, ellos recibieron la palabra, ellos no estaban pensando en aquel, no, Dios me está hablando a mí, ¿verdad? Hermanos, el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo que vemos aquí es que recibieron la palabra, el Espíritu Santo usó la palabra con gran poder, y hermanos, los tesalonicenses recibieron tanto el mensaje como al mensajero. A pesar de la persecución que Pablo y Silas tuvieron en Filipo, hermanos, dice la Biblia que ellos anunciaron con denuedo el evangelio. Dice el versículo 2, ¿verdad? Y él habla precisamente sobre esto, ¿verdad? Él dice, damos siempre gracias a Dios, ¿verdad? En 2.2, capítulo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ustedes recuerdan que cuando Pablo y Silas estuvieron predicando el evangelio en Filipo, los agarraron y los metieron a la cárcel por predicar la verdad. Allá había una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que no era de parte de Dios, y decía la verdad, estos hombres os predican, ¿verdad? Y esto molestó a Pablo, estaba perturbando, y Pablo le reprende, el espíritu de adivinación le abandona y se fue el negocio. Para los que manejaban a esta muchacha, tenía sus manejadores, y por eso lo acusan y lo meten a la cárcel. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Ese es otro mensaje maravilloso, ¿verdad? Porque eso es un cuadro hermoso, que en medio de la prueba el verdadero cristiano alaba a Dios a pesar de... Y la gente que está presa, que no conoce a Cristo, está viendo cómo te comportas en medio de eso. Y muchos, como en esa ocasión, se convirtieron al Señor por el testimonio de Pablo y Silas, ¿verdad? Entonces, y Pablo está refiriéndose a eso. A pesar de esto, ellos, hermanos, con gran de nuevo predicaron. Y la Biblia dice que muchos creyeron, muchos fueron salvos. Y nunca, óigame bien, nunca perdieron su anhelo de aprender la palabra de Dios. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 13. Estamos en 1 Tesalonicenses. Dice el versículo 13, 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos? Este era un pueblo, ¿verdad?, ejemplar. Recibieron la palabra. Nunca usted y yo debemos de perder el anhelo de oír la palabra de Dios. Otro de los calificativos, ¿verdad?, o distintivos de por qué ellos fueron, hermanos, un pueblo ejemplar, es que ellos siguieron a sus líderes espirituales. Hoy por hoy, lamentablemente, tenemos, ¿verdad?, las redes sociales. Y hay mucha gente, ¿verdad?, pues que le gusta escuchar acá, le gusta escuchar allá, y tiene, como decimos nosotros los ticos, un enredo en la cabeza, un arroz con mango, como decimos nosotros, ¿eh? Porque no sabe qué creer. Bueno, Dios dejó la iglesia local, ha puesto sus líderes,
Y estos hermanos siguieron a sus líderes espirituales. Vea lo que dice el versículo 6, la primera parte en capítulo 1, versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Así que estos creyentes nuevos, hermanos, no solamente aceptaron el mensaje y los mensajeros, sino que también imitaron la vida de sus líderes. Es importante que los nuevos creyentes respeten a los líderes espirituales y aprendan de los creyentes más maduros. Ustedes, como una iglesia que están empezando, ¿verdad? Pues, y si tienen al Señor en su corazón, bueno, pues ustedes se van a convertir en los más maduros, de lo que esperamos para los que van a empezar a llegar, ¿verdad? Y que Dios va a ir trayendo paulatinamente. Así como un recién nacido necesita una familia, el nuevo creyente necesita la iglesia local y necesita sus líderes. Hoy por hoy, después de este asunto de pandemia, nosotros nos damos cuenta que muchos creyentes dejaron y han dejado de congregarse. Pero la palabra de Dios habla, ¿verdad?, la importancia de congregarse. Y en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces lo que vemos es otro distintivo, hermano, de por qué era un pueblo ejemplar. Ellos respetaron a sus líderes, siguieron a sus líderes. Como Pablo decía a ellos: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es muy importante. Los líderes tenemos la gran responsabilidad de que tenemos que imitar a Cristo, porque sabemos que los ojos de muchos están puestos en nosotros. Y Pablo decía: bueno, yo soy, ¿verdad? Yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, ejemplo para otros, tengo un desliz y detrás de mí se vengan otros, ¿verdad? Entonces, de ahí que la iglesia debe orar por sus líderes, para que Dios les guarde, Dios les tenga ahí siempre, ¿verdad? Otra de las características distintivas de por qué fue un pueblo ejemplar, hermanos, es que ellos sufrieron por Cristo. Estuvieron dispuestos a sufrir por Cristo. Vea lo que dice el versículo 6. Estamos en 1 Tesalonicenses, no lo pierda. La segunda parte dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Cuando ellos se convirtieron de los ídolos para servir a Dios, sus amigos, familiares posiblemente se enojaron y posiblemente hasta los persiguieron. Posiblemente muchos de ellos perdieron su trabajo a raíz de su nueva fe. Pero, ¿sabe usted? La fe siempre es probada. La fe siempre es probada, y la persecución es una de esas pruebas, precisamente. En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 21, Mateo capítulo 13, vemos que la prueba, ¿verdad? La persecución es una prueba de nuestra fe, es una prueba que viene en Mateo 13, 21, dice: pero no tiene raíz, hablando de la semilla que cayó ahí, ¿verdad?, junto al camino, dice, o en pedregales. Dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lamentablemente hoy día hay muchos que enseñan un falso evangelio. En 2 de Timoteo capítulo 3, por ejemplo, versículo 12, dice la palabra del Señor, 2 de Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Digo que hoy día se enseña un evangelio que no es el verdadero evangelio. Muchas veces, para tratar de que la gente asista y empiece a congregarse y todo lo demás, usan el engaño. Usan el engaño para que la gente empiece a asistir a sus congregaciones. ¿Y cuál es el engaño? Venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Eso no es bíblico. Más bien la palabra de Dios dice que si usted quiere vivir piadosamente, usted va a padecer
persecución. La fe siempre va a ser probada, ¿verdad? Porque para ver si soporta la prueba. Si la fe soporta la prueba, la fe es genuina. Si la fe se va, cuando viene la prueba, usted tenía otra cosa, pero lo que no tenía era fe, ¿verdad? En ese caso. Entonces, estos hermanos, unos distintivos, ¿verdad? De que era un pueblo ejemplar es que a pesar de la prueba, hermanos, se mantuvieron firmes, siguieron adelante, no se doblegaron ante la prueba. Y en cuarto lugar, porque era un pueblo ejemplar, hermanos, ellos animaron a otras iglesias. Ellos animaron a otras iglesias. Vean lo que dice el versículo 7. De tal manera, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, los creyentes o se animan unos a otros o se desaniman unos a otros. Aunque eran nuevos, los tesalonicenses dieron un buen ejemplo, hermanos, que animó a otras congregaciones circunvecinas, ¿verdad? Esta iglesia, los demás iglesias pueden, pero vean lo que los hermanos les está pasando, todo lo que está pasando, y siguen firmes, fieles al Señor. No, hombre, ¿cómo nosotros no vamos, verdad? Eso es como cuando muchas veces uno llega, y recordemos, hermanos, que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de personas, ¿ok? Nosotros tenemos un culto de oración, digamos los viernes solo llegamos a orar y todo eso. Y eso, una de las cosas que me gusta del culto de oración es que damos espacio para que la gente dé gracias, ¿verdad? Tenemos ahí eso. O si estuvimos orando por algo, y Dios contestó, pues que lo diga, porque eso anima. Oh, Dios respondió, ¿verdad? Entonces seguimos orando. Y eso nos anima y nos fortalece. Entonces, ¿cuántas veces llega tal vez aquella persona y dice, bueno, yo quiero dar gracias a Dios, vea, en este momento me acaban de dar una noticia, tengo cáncer. Eso nos ha pasado en la iglesia, tengo cáncer. Y ya voy a empezar con el proceso de quimio, pero la verdad es que yo le doy gracias a Dios porque mi vida está en las manos de Dios. Dios tiene control de eso. Y Dios, ¿verdad? Yo me siento con tanta paz que yo sé que Dios tiene un propósito en esto. Así que sigo adelante. Y todos los que estamos ahí sentados, escuchando eso, empezamos a ver hacia adentro y empezamos a ver nuestros propios problemas, que perdí el trabajo. Y en la mente pasa, esto no es nada comparado a lo que a este hermano, a esta hermana le está sucediendo. Y el otro dice, y yo aquí, ¿verdad? Quejándome por un dolorcito y todo el asunto. ¿Y qué hace eso, hermano? Eso lo que hace es desafiar y motivar, ¿verdad? En ese caso, aquellos que están pasando tal vez por pruebas que son menos comparado a lo que esta persona está pasando, ¿no? Esa persona podía tomar esa actitud. Nosotros tenemos un caso en nuestra iglesia de una hermana, ¿verdad?, que está pasando una situación, y usted habla con esa hermana y pareciera que no está viviendo lo que realmente está viviendo. Y más bien ella llegó, ¿verdad?, de una manera. Mi hija trabaja en todo lo que es esto, ¿verdad? Diseño gráfico y otras cosas. Y ella le dijo, yo quiero que usted me pueda listar unas tarjetitas con un versículo bíblico. Y pastor, ¿usted cree que me puede conseguir unos tratados? Porque yo voy a la quimio el día tal y Dios ha puesto una carga en mi corazón de poder hablar a todas las mujeres que están ahí. Entonces yo estoy entendiendo que el propósito de Dios es que me está llevando y me está pasando por esto para que yo pueda ser su testiga a estas personas. Hermano, y eso lo que hace a ustedes, animarle. La iglesia en Tesalónica se convirtió en una motivación para las demás iglesias. Y repito, ten en mente que la iglesia somos nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? La iglesia, recordemos que cuando empezó se reunía en casas,
¿verdad? No habían templos. Después pues el número empezó a crecer, hubo necesidad de conseguir lugares más grandes, pero la iglesia normalmente, Pablo decía, la iglesia que está en la casa de fulano, de sutano, ¿verdad? En este caso, ¿no? Entonces esta iglesia, hermanos, era un pueblo ejemplar, dije, porque recibió la palabra, siguieron a sus líderes espirituales, sufrieron por Cristo, pero también, hermanos, animaron a otras iglesias. En tercer lugar, hermanos, estamos hablando de lo que toda iglesia debe de ser. Ellos también eran un pueblo entusiasta. Usted sabe lo que es el entusiasmo. Vea, yo me lleno de gozo cuando Dios nos está abriendo las puertas para presentar el evangelio a los niños en las escuelas. Por años, normalmente las iglesias llevan a cabo lo que es la escuelita bíblica de vacaciones. Lo hacen muchas veces en el templo, o consiguen un lugar, o van a la comunidad y todo lo demás, y tratan de reunir a una cantidad de niños para que vayan, ¿verdad? Y motivándoles para presentarles el evangelio. Y yo me siento tan emocionado, yo estoy esperando que llegue el martes. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tal vez no tenemos una escuela bíblica de vacaciones, tal vez no somos una iglesia que llevamos a cabo escuela bíblica de vacaciones, resulta que el martes tenemos 3 equipos de hermanos, de 2 personas, somos 6 personas. Mi esposa y yo formamos un equipo, mi hija y mi yerno forman otro equipo, y hay 2 hermanas más, otro matrimonio. Y habían 2 hermanas más, pero una de ellas tiene el martes tiene una cita en migración y no puede, entonces ya no va a poder estar, ¿verdad? Pero vamos 3 equipos. Hermanos, y nos entusiasma, yo por lo menos estoy entusiasmado, ¿verdad? Porque vamos a llegar a una escuela de 800 estudiantes. Y vamos a poder el martes en la mañana, desde las 7 de la mañana al mediodía, poder entrar a 16 salones de clases compuesta por 25 niños, y vamos a tener 40 minutos para poder presentarles a ellos el evangelio. ¿Te imaginas? Una escuela bíblica de vacaciones, no, esa es la escuela bíblica, ¿verdad? En la misma. Entonces, la meta nuestra este año es poder llegar a 5,000 niños en los salones de clases, este año. Pero por lo que yo veo y lo que yo estoy proyectando, nosotros fabricamos ahí 5,000 pulseritas que entregamos después de que damos la enseñanza a los niños, se las ponemos. Ya estamos buscando materia prima para poder fabricar otras 5,000 pulseritas. Yo no quiero quedarme sin stock, ¿verdad? Por decirlo así. Y esto no va a parar, hermanos. Lo que el hermano decía ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos un lema, ¿verdad? Ahí en la iglesia dice, uno más para Cristo. Bueno, qué bonito es, ¿verdad? Que usted tenga ese entusiasmo y que usted ore al Señor. Tal vez usted no está haciendo y no, porque Dios nos ha dado eso en Limón, y tal vez en su momento pues estamos dando esas capacitaciones donde usted podría involucrarse, y lo mismo que estamos haciendo en Limón se puede hacer en la escuela aquí cercana, el colegio cercano, ¿verdad? Y excelente, van a tener esa bendición también. Pero mientras tanto, yo puedo orar. El miércoles hay estudio bíblico. Señor, dame a una persona que yo pueda traer, un invitado que pueda venir para que escuche la palabra de Dios. La Biblia dice que si yo oro a Dios conforme a su voluntad, Dios me oye. Amén. Y si yo sé que Él me oye, Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Pregunto, ¿es la voluntad de Dios de que otros escuchen la palabra para que se conviertan? Entonces es una oración que ya lleva el sello de que Dios te lo va a dar si tú se lo pides. Ahora, obviamente, tú no te vas a quedar ahí, Señor, dame una persona y espera que te lleguen a tocar la puerta. Mire, usted va a ir el miércoles a la iglesia. ¿Usted cree que yo puedo acompañarle? No, ¿verdad? Tira la red. Como el pescador, tú no puedes soñar con un gran pez en el plato, si no tiras el anzuelo. Y es lo que nosotros estamos haciendo allá, ¿verdad? Entonces,
Este pueblo, hermano, era un pueblo entusiasta. Mira lo que dice en el versículo 8. En el capítulo 1, versículo 8 dice: porque partiendo de vosotros, dice, ¿de quiénes de ellos? Ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, Pablo dice: qué bárbaro ustedes, qué buchones. Sí, hermanos, déjenos algo. Llegamos allá y venimos, mira, a compartir sí, ya los de la iglesia, ¿verdad? Tal, ¿verdad? ¿Cómo se llama la iglesia, hermano? Hermano, ya los de la casa del evangelio nos compartieron el evangelio, en serio. Pues vamos al otro lado allá entonces, ya aquí llegaron. Hola, ¿cómo están? Mira, es que venimos a hablar de Cristo. No, ya los de la casa del evangelio vinieron y nos hablaron. Y eso es lo que estaba pasando. Pues Pablo dice: no tenemos necesidad de hablar nada, porque a cualquier lugar donde digamos, la fe de usted ya ha llegado, se ha divulgado. Hermano, eso se llama una iglesia entusiasta, compartiendo las buenas nuevas, ¿sí?, del evangelio. Y es lo que estaba sucediendo acá. Era un pueblo entusiasta. Su obra de fe y trabajo de amor se manifestaron. Óigame, vuelvo a repetir, su fe y su trabajo de amor se manifestaron ¿cómo? Compartiendo el evangelio con otros. Qué interesante, porque ellos, hermanos, fueron receptores de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es un receptor? El que recibe. Vea lo que dice el versículo 5. En el versículo 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ellos fueron receptores. Cuando usted y yo venimos acá, nosotros tenemos un lema que dice: nos reunimos para ser entrenados. Cada vez que venimos aquí, hermanos, debemos de preparar nuestro corazón para ser receptores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo va a estar ahí poniéndole a usted: ay, ¿dejé la olla de arroz conectada o no la dejé conectada? Los frijoles, ¿será que desconecté la plancha? y todas esas cosas. El enemigo va a buscar de alguna forma meterle a usted pensamientos para que usted que pierda el mensaje que se está dando. Entonces es importante que antes de salir prepare su corazón: Señor, ahora que voy a tu casa, que yo tenga la concentración. Yo le voy a dar a usted, ¿verdad? Yo no sé, pasa en todo lado, ¿verdad? Pero los primeros asientos en las iglesias, las primeras sillas, casi nunca están ocupadas. La gente tiende a sentarse muchas veces atrás, ¿verdad? Y todo el asunto. Entonces me decía un hermano: yo llegué, en el templo tenemos un espacio donde ponemos sillas si hay necesidad de poner sillas, pero no, ese espacio queda libre. Y él se acostumbra siempre a sentarse ahí. Y cuando yo llegué el culto pasado, ¿verdad?, el miércoles que estuve allá, había una silla y en el puro centro él estaba sentado. Le digo: hermano, ¿y usted? Tanto campo que hay adelante aquí. No, hermano, es que yo soy como dice la Biblia, ¿verdad? Mejor me siento atrás, mejor que me digan pase adelante, ¿verdad? Que no, que me siente adelante, después me manden para atrás. Le digo, ¿verdad? Él vacilando, ¿verdad? Le digo: bueno, pues entonces yo lo invito a que pase adelante, ¿verdad? Pero, hermanos, digo esto por lo siguiente: la gente que se sienta atrás tiene que luchar con toda la gente que está delante de ellos. Hay gente muy concentrada, pero hay gente que se pone a hacer cosas, camufladamente sacan el celular y están ahí. Y ahora el dicho es que estoy viendo la Biblia. Bueno, yo desde que estuve en el colegio, yo trabajaba de día, estudiaba de noche, y yo decía: yo necesito entender bien la explicación del profesor.
Y a pesar de que no era cristiano, yo decía, yo siempre luchaba por sentarme en el primer pupitre. Porque dije, es que si me siento atrás, voy a tener muchas distracciones. Ahora no se peleen por favor por la primera silla, ¿verdad? Porque la próxima yo me siento en la primera silla. Lo que quiero decir, hermanos, es que tenemos que preparar nuestro corazón. Esta gente fue receptora de la palabra de Dios, pero escúchenme bien, ellos no solamente fueron receptores, sino que fueron transmisores de la palabra. Y eso es lo que vemos en el versículo 8, porque en el versículo 8 dice, ¿verdad? Aquí en 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Sabe lo que esta gente hacía, hermanos? Llegaban y recibían la palabra y buscaban la oportunidad para poder compartir la verdad que aprendió con alguien más. ¡Qué bonito! ¿Sabes? Ese es un secreto. Si tú no quieres que una verdad se te olvide, compártala con otro. Porque cuando usted comparte esa verdad con otro, se te graba. Se te queda a ti. Y entonces es una manera de no ser oidores olvidadizos. Y esta gente fue entusiasta porque recibían, pero salían, hermano. Nos reunimos para ser entrenados y salimos para servir. Y otro lema dice, cuando tú sales del templo, estás entrando al campo misionero. Sí, hermanos, el campo misionero está allá afuera. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares, campo misionero. Y ahí donde tenemos que brillar para Cristo. No es solamente dar la palabra, sino respalda con tu vida lo que estás diciendo. Y eso era lo que esos creyentes hacían. Cada creyente y cada iglesia local debe de recibir la palabra. Ustedes, hermanos que vienen acá, deben de recibir la palabra, pero también debemos de ocuparnos en transmitir la palabra. La palabra divulgada significa realmente sonar la trompeta. Esa es la idea, ¿no? Pero ellos, hermanos, no tocaban la trompeta para llamar la atención hacia ellos mismos, sino como lo hacían los fariseos. Recuerda ya en Mateo capítulo 6, cuando el Señor habla de los fariseos, dice en capítulo 6 de Mateo, versículo 1 al 4, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, dice, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, la idea de sonar una trompeta, hermanos, es, ellos no lo hacían para ser vistos y ser alabados, sino para glorificar a Dios. Recibo la palabra y la doy para glorificar a Dios. Donde quiera que Pablo iba, hermanos, esta gente, y vea qué interesante, porque en 1 Corintios también, vamos a ver otro pasaje en 1 Corintios 14:8, vea lo que dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Bueno, si usted ha leído un poquito, se da cuenta que en un ejército el toque de trompeta, hay diferentes toques de trompeta. A veces tocaban la trompeta para llamar a la gente que a comer. A veces tocaban la trompeta para que se prepararan porque el enemigo había que defenderse. Es decir, entonces, si en algún momento el que tocaba la trompeta tiene que tocar la trompeta para que todos los soldados, como los bomberos, ¿verdad? Que suena la campanilla y deje todo lo que está haciendo, prepárese porque hay un incendio que hay que ir a apagar. Si el que tocaba la trompeta la tocaba mal y la gente escuchaba el sonido, nos están llamando a tomar café. Cuando tenían que ir, alistarse para ir a la guerra, la trompeta estaba dando un sonido incierto.
Entonces, ¿qué es la idea aquí? La idea es que ellos, hermanos, tocaban la trompeta, pero de una manera, ¿verdad? Como dice uno, que se entendía lo que estaban diciendo. Una manera que uno podría decir es, para entender un ejemplo, usted llega a otra persona y le dice, usted se da cuenta que está peleado con fulano de tal. Usted va a tocar la trompeta, hermano. Vea, la Biblia dice que tenemos que perdonarnos unos a otros. Sonido de trompeta. Pero resulta que a esa persona que usted se está diciendo, mira, este me está diciendo a mí que tenemos que perdonarnos unos a otros. Y yo sé que hace una semana no le habla a su esposa. Sonido incierto. ¿Sí? ¿Cuál es el sonido cierto? Bueno, vive lo que predicas. Amén, hermanos. Vive lo que predicas. Sonido cierto. Donde quiera que Pablo iba, esta gente le hablaba de la fe de los creyentes en Tesalónica. Es la responsabilidad y privilegio de cada iglesia local compartir el mensaje de salvación al mundo perdido. ¿Sabe? Al final de los 4 evangelios, al principio de los Hechos, se halla la gran comisión, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio. Y en Hechos 1:8 él dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué era ese poder? Para que ustedes me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cada iglesia debe compartir, ¿verdad? Pero si queremos ser una iglesia, hermanos, nuevotestamentaria, la congregación entera debe ocuparse en compartir las buenas nuevas. Si nosotros queremos que esta iglesia, hermano, empiece a crecer y que estas sillas empiecen a ser ocupadas, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Imagínate, solo para ponerte un ejemplo. Ahorita somos 2, 4, digamos 6, 8, somos 10. Hablemos que somos 10. Seamos más conservadores, somos 8, porque mi esposa y yo estamos de visita, ¿ok? Somos 8. Si 8 de nosotros, hermanos, oramos para que Dios nos dé por lo menos uno más para Cristo en el mes. El mes tiene muchos cultos, pero en el mes usted va a luchar en que sea, va a empezar uno por mes. Bueno, en el otro mes de mayo, a final de mayo, ya somos 16. Y resulta que, bueno, pues usted anima a que ese que usted invite a otro. En el mes de junio ya seríamos 32. En el mes de agosto, los 62 invitando a otros, seríamos 64. Ya no cabemos aquí, hermanos. Hay que conseguir otro lugar más grande o hacer 2 cultos. Ahora, obviamente, pues el plan de Dios no es que solamente hagamos convertidos. Lo ideal sería que ese uno que viene y se convierte a Cristo, uno de ustedes lo agarre y empiece a enseñarle, ¿verdad? Empiece a darle ese acompañamiento. Porque nosotros sabemos, como un bebé recién nacido, cuando un bebé nace en el San Juan de Dios y una mamá sale del hospital y pone al bebé en uno de los pollos de la Merced ahí del parque y le dice al bebito, le deja una notita ahí, hijito, aquí está la dirección de mi casa, cuando gustes puedes llegar. ¿Qué diría usted de eso? Nos da risa, es irresponsable, ¿cómo se le ocurre? No, la mamá agarra el bebé, lo envuelve y lo cuida y lo lleva a casa y lo chinea y le da todo el cuidado, ¿verdad? ¿Qué necesita el bebé? Hermanos, como iglesia eso es lo que tenemos que hacer. Viene una persona, se convierte a Cristo, es un bebé. ¿Y qué tenemos que hacer? En la iglesia es una bendición allá porque tenemos un montón de chiquitos ya, que fueron bebés y entonces yo ando con ellos y me buscan pastor, ¿verdad? Y me llaman pastor porque tenemos 2 perras, entonces yo voy con los chiquitillos a que vean las perras y en ese plan, ¿verdad? Y entonces ya llegan y me agarran de la mano, terminando el culto. ¿Y qué hacemos los que estamos ahí, los adultos? Entre todos estamos cuidando a los bebés, ¿verdad? Entre todos, porque hay carros.
Y entonces todos estamos ahí pendientes, ¿verdad? Por lo menos uno quisiera que todos, ¿verdad? Y uno está en sus cosas, ¿verdad? Pero yo estoy pendiente de eso y hay otro, un momentico, ahí, venga, córrese para acá. Nos cuidamos los unos a los otros. Así tiene que ser la iglesia. Si queremos crecer, cuando venga una visita, por ejemplo, prioridad, antes de ir a saludar a su hermano y todo el asunto, busque a la visita, salude a la visita, hágala sentirse bien. Porque si yo llego a un lugar y me hacen sentirme bien, yo quiero regresar. Los seres humanos andamos buscando en un mundo donde a nadie le importa a nadie, y cuando encontramos a un lugar donde nos acogen y nos reciben, ¿verdad? Y todo lo demás, yo quiero ser parte de eso, y me hacen sentirme como de casa. Hermanos, es parte, ¿verdad?, de la dinámica que nosotros tenemos que hacer. La iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, prácticamente era una iglesia donde todos compartían, ¿verdad?, y tenían en común todas las cosas. Yo sé que el tiempo ya se me fue y no me van a volver a invitar seguramente, pero quiero terminar aquí con un pasaje en el libro de los Hechos, porque quedamos ahí hablando de que también, ¿verdad?, era un pueblo expectante esperando la venida del Señor. Pero mira cómo era la iglesia primitiva, que nosotros tenemos que imitar. En Hechos 2, versículo 44. Hechos 2, versículo 44 en adelante dice: todos los que habían creído, oiga bien, estaban juntos como en esta mañana y tenían en común todas las cosas. O sea, había gente que tal vez asistía a la iglesia y tenía más recursos que otros en este caso. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. O sea, yo me imagino que muchos dicen, bueno, mira, yo tengo ahí un terreno, tengo una cosa que ni uso le estoy dando, ¿verdad? Y todo el asunto. Y eso lo puedo vender y el dinero que se recoge podemos ayudar a otro que realmente necesita, ¿verdad? O sea, había ese interés el uno por el otro. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Oiga qué lindo es este versículo: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia que empieza de veras siguiendo estos mismos pasos es una iglesia que va a crecer muy pronto, hermanos. Mucho. El Señor va a empezar a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. El capítulo 5 y versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero terminar con esta estadística. Un censo reciente sobre el crecimiento de la iglesia indicó lo siguiente, oiga bien: el 70 y 80% de dicho crecimiento se debió al testimonio de amigos a amigos, de parientes a parientes. Es decir, que las relaciones personales son las que traen la mayor cosecha. En la Biblia, hermanos, la elección siempre implica responsabilidad. Dios escogió a Israel y lo constituyó en nación elegida para que testificara a los gentiles. Del mismo modo, Dios ha escogido a la iglesia para que usted y yo seamos testigos el día de hoy. El hecho de ser el pueblo escogido de Dios no nos libera de nuestra responsabilidad de evangelizar. Por el contrario, el saber que Dios me eligió, que soy uno de sus hijos, debe ser la mayor motivación para que podamos evangelizar. Para que usted diga, yo quiero que otros tengan lo que yo tengo. Necesitamos más iglesias que estén entusiastas en compartir la salvación. A pesar de los medios de comunicación como la radio, la televisión, la imprenta, estamos quedándonos atrás en alcanzar a los perdidos. Y la pregunta esta mañana: ¿qué tipo de creyente eres tú? ¿Entusiasta? ¿De veras hay un anhelo en tu corazón?
Ojalá que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia entusiasta y que usted no se quede fuera, que usted sea parte, ¿verdad? Y que cuando la iglesia programa y que dice que, hermano, vea, se nos abrió una puerta para ir y presentar el evangelio, ¿verdad? A los niños en una escuela o hay la posibilidad de ir a un colegio y usted diga, pastor, ¿qué puedo colaborar? ¿Por qué? Porque necesitamos gente ahí que reparta cosas, que entregue esto. Tal vez usted dice que yo hablar en público yo no puedo hablar porque se me traba la lengua. Hay muchas otras cosas que usted puede hacer, ¿verdad? Pero empezando, hermanos, que bueno, ahí cada persona nueva que entre por esa puerta debe de veras la mejor acogida. Interesémonos por ellos. Es la forma, ¿verdad? Hoy hay un mundo que necesita sentir que hay alguien que les ama, y yo creo que nosotros, ¿verdad?, tenemos el amor de Dios que podemos compartir con otros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar por esta